Esperando por el bien. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 78. Y entre ellos, la gente del libro, hay iletrados que no conocen la Escritura, la Torá y la Biblia, excepto entregándose a ilusiones, pero solo están suponiendo. Este versículo critica a aquellas personas que afirman verbalmente seguir una religión en particular, pero no aprenden ni actúan según sus enseñanzas. Muchos de la gente del libro recitarían ciegamente sus escrituras divinas sin saber lo que enseñaban y defendían, similar a los musulmanes de hoy que recitan el Sagrado Corán sin comprender su significado. Como resultado, estas personas sin educación de la gente del libro seguirían ciegamente a sus mayores y eruditos sin comprender las enseñanzas de sus escrituras divinas. En la mayoría de los casos, esto los llevó al extravío, ya que muchos de sus mayores y eruditos malinterpretaron intencionalmente sus escrituras divinas con el fin de obtener cosas mundanas, como riqueza y estatus social. Por ejemplo, la mayoría de ellos rechazaron el Islam y aconsejaron a sus seguidores ignorantes que rechazaran también el Islam a pesar de que reconocían claramente su veracidad, ya que el Sagrado Corán y el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se mencionaban en sus escrituras divinas. Capítulo 6 Al-An'am, versículo 20. Aquellos a quienes hemos dado la Escritura, la reconocen el Sagrado Corán, tal como reconocen a sus propios hijos. Y el capítulo 2 Al-Baqará, versículo 146. Aquellos a quienes dimos el libro lo conocen, al profeta Muhammad, la paz sea con él, como conocen a sus propios hijos. Y el capítulo 2 Al-Baqará, versículo 78. Y entre ellos, la gente del libro, hay iletrados que no conocen la Escritura, la Torá y la Biblia. Por lo tanto, este versículo advierte contra la adopción de la ignorancia al no aprender y actuar según el conocimiento divino, ya que esto a menudo conduce a la imitación ciega de los demás, lo que a su vez suele conducir al extravío. Capítulo 6 Al-An'am, versículo 116. Si obedecéis a la mayoría de los que hay en la tierra, os extraviarán del camino de Dios. No siguen más que suposiciones y no hacen más que juzgar erróneamente. Esta es una de las razones por las que aprender y actuar según el conocimiento islámico es una obligación para todo musulmán según el hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 224. No se espera que un musulmán comprenda todos los aspectos complejos y detallados del conocimiento islámico, como los aspectos complicados de la jurisprudencia islámica. Pero sí se espera que aprenda los elementos fundamentales de la fe que se tratan en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Y se espera que estudie, aprenda y actúe regularmente de acuerdo con estas dos fuentes de orientación a lo largo de su vida. Esto garantizará que uno no siga ciegamente a otros en todos sus asuntos religiosos, lo que a su vez reducirá las posibilidades de desviarse. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 78. Y entre ellos, la gente del libro, hay iletrados que no conocen la Escritura, la Torá y la Biblia, excepto se entregan a ilusiones, pero solo están suponiendo. La ignorancia también impide que uno obedezca sinceramente a Dios, el Exaltado, lo que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado. ¿Cómo puede uno usar las bendiciones que se le han concedido correctamente si no sabe cómo hacerlo? Estas personas ignorantes entonces harán mal uso de las bendiciones que se les han concedido mientras asumen que están bien guiados, ya que afirman tener fe en Dios, el Exaltado a través de su habla. Esta actitud solo los alentará a adoptar prácticas y creencias culturales, asumiendo que son prácticas y creencias religiosas. Esto solo conducirá a un mayor extravío, ya que muchas de estas prácticas están arraigadas en el politeísmo y la desobediencia a Dios, el Exaltado. Esto es bastante evidente cuando uno observa a los musulmanes ignorantes. Los ignorantes de la gente del libro asumieron que no aprender y actuar según el conocimiento divino, y en su lugar aprender unas pocas prácticas de su religión, era suficiente para la salvación. Convirtieron su fe en unas pocas prácticas vacías y no entendieron que su fe estaba destinada a afectar cada intención, palabra y acción que realizan.
Esta comprensión solo ocurre cuando uno obtiene y actúa según el conocimiento religioso. Lamentablemente, muchos musulmanes han seguido sus pasos confiando en unos pocos actos físicos de adoración, asumiendo que este es el camino del éxito. Cuando uno convierte su fe en unas pocas prácticas y rituales realizados en un idioma que no entiende, la fe ya no se convierte en una forma de vida. Cuando la próxima generación siga sus pasos, es solo cuestión de tiempo antes de que abandonen estas pocas prácticas asumiendo que son solo una parte de su cultura, en lugar de comprender que su fe está destinada a ser una forma de vida. Por ejemplo, los ancianos que emigraron a los países occidentales se aferraron a su cultura con respecto a la vestimenta, pero la siguiente generación que nació y se crió en Occidente abandonó esta forma de vestir asumiendo que era solo una práctica cultural y no una forma de vida. El problema con la cultura y la moda es que siempre están cambiando de generación en generación, y si la fe se considera como unas pocas prácticas culturales, también se abandonará con el paso del tiempo. Esto es lo que ocurrió con la gente del libro, los judíos y los cristianos también. Hubo un tiempo en que sus iglesias y sinagogas estaban llenas de fieles devotos y buscadores de conocimiento. Pero cuando la gente abandonó el conocimiento y solo confió en unas pocas prácticas, la siguiente generación fue un paso más allá e incluso abandonó estas pocas prácticas y como resultado, sus sinagogas e iglesias quedaron vacías. Además, quienes adoptaron esta mentalidad entre las generaciones anteriores se aferraron a las pocas prácticas que aprendieron. Pero debido a los cambios en la mentalidad general de la sociedad, la siguiente generación ya no desea implementar ciegamente las prácticas culturales, e incluso a menudo se pregunta por qué deben adoptar la fe y actuar de acuerdo con estas prácticas. Si la generación anterior no es consciente de por qué son musulmanes, ¿cómo pueden explicárselo a la siguiente generación? La ignorancia solo alentará a la próxima generación a abandonar su fe y las pocas prácticas que les enseñaron sus mayores y, en cambio, a llevar una vida al servicio de sus propios deseos. Si los musulmanes no cambian su actitud estudiando y actuando según el conocimiento islámico y no alientan a la próxima generación a hacer lo mismo, entonces ellos también compartirán el destino de la gente del libro mencionado en este versículo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 78. Y entre ellos, la gente del libro, hay iletrados que no conocen la Escritura, la Torá y la Biblia, excepto se entregan a ilusiones, pero solo están suponiendo. Esto también nos advierte de una consecuencia peligrosa de no aprender y actuar conforme a las enseñanzas divinas. Quien adopta esta actitud inevitablemente creerá cosas sobre su fe que simplemente no son ciertas. Por ejemplo, puede que aprenda algunos atributos divinos de Dios, el exaltado, como el hecho de que Él es todo perdonador y todo misericordioso, y como resultado, se entregará a ilusiones mientras cree que posee esperanza en su misericordia y perdón. Es decir, persistirá en la desobediencia a Dios, el exaltado, mientras cree que Él los perdonará, ya que Él es todo perdonador. Aunque Dios, el exaltado, perdona a quien Él quiere, no obstante, ha dejado en claro que no tratará al malhechor y al que hace el bien por igual en este mundo o en el próximo, ya que esto contradiría su justicia. Capítulo 45 Al-Hatiyah, versículo 21. ¿Acaso los que obran mal piensan que les haremos como a los creyentes que obraron bien, iguales en la vida y en la muerte? Mal es lo que juzgan. Este ilusorio piensa que está mostrando respeto a Dios, el Altísimo, mientras que en realidad está indicando que Él no juzga con justicia, ya que cree que tratará al que hace el bien por igual que al que hace el mal. La esperanza en Dios, el Altísimo, siempre está ligada a su obediencia. Quien se esfuerza sinceramente por obedecerlo, utilizando las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que le agradan, y se arrepiente sinceramente de los pecados que comete, es digno de esperar en la misericordia y el perdón de Dios, el Altísimo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 78. Y entre ellos, la gente del libro, hay iletrados que no conocen la Escritura, la Torá y la Biblia, excepto se entregan a ilusiones, pero solo están suponiendo. Otra creencia errónea que adoptan quienes no aprenden ni actúan según las enseñanzas islámicas
es que menosprecian el castigo del día del juicio y del infierno. Suponen que, como musulmanes, morirán como musulmanes, lo que significa que finalmente entrarán al paraíso, incluso si son castigados primero en el infierno. En primer lugar, no está garantizado que abandonen este mundo con fe, y quienes persisten en la desobediencia a Dios, el Exaltado, debido a su ignorancia, pueden abandonar este mundo sin su fe, ya que no lograron nutrirla con actos de obediencia. La fe es como una planta que debe ser nutrida con buenas acciones, y al igual que una planta muere cuando no obtiene alimento, como agua, también puede morir la fe de un musulmán que no respalda su declaración verbal de fe con acciones. En segundo lugar, el castigo del día del juicio y el infierno es insoportable, incluso por un momento y mucho menos durante muchos años. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido que en el día del juicio aquel que más haya disfrutado de su vida mundana será sumergido en el infierno por un momento y rescatado. Se le preguntará si ha experimentado algo bueno en toda su existencia, a lo que responderá negativamente, ya que el infierno es tan terrible que destruye los recuerdos y sentimientos de cualquier disfrute que una persona haya sentido alguna vez. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, versículo 4321. Esto es suficiente para dejar en claro que un solo momento del infierno es insoportable. Por lo tanto, uno nunca debe menospreciarlo como si fuera una prisión mundana. Además, esta actitud equivocada es la misma adoptada por la gente del libro que también menospreció el infierno, y como resultado, Alá el Exaltado los criticó en el Sagrado Corán. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 80. Dicen, el fuego no nos tocará más que unos pocos días contados. Did, ¿habéis hecho un pacto con Dios? Dios no romperá jamás su pacto. ¿Acaso decís de Dios lo que no sabéis? Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 78. Y entre ellos, la gente del libro, hay iletrados que no conocen la Escritura, la Torá y la Biblia, excepto se entregan a ilusiones, pero solo están suponiendo. Otra suposición errónea clásica adoptada por los musulmanes ignorantes es que suponen que serán salvados del infierno en el día del juicio por la intercesión de una persona santa, guía espiritual y maestro, como el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, a pesar de que persistieron en la desobediencia a Alá el Exaltado. A pesar de que la intercesión del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es un hecho. No obstante, muchos musulmanes aún entrarán al infierno y, como se mencionó anteriormente, un momento en el infierno es insoportable. Además, estas personas ignorantes no comprenden que de la misma manera que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, intercederá por los musulmanes, también testificará contra aquellos que abandonaron el aprendizaje y la práctica del Sagrado Corán. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 30. Y el mensajero dijo, oh mi Señor, en verdad, mi pueblo ha considerado este Corán como algo abandonado. Uno solo puede abandonar algo después de haberlo aceptado y tomado. Por lo tanto, esto obviamente se refiere a los musulmanes, ya que ellos son quienes tomaron el sagrado Corán del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. No hace falta ser un erudito para determinar lo que le ocurrirá a la persona contra la que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, testifique en el día del juicio. Esas personas ignorantes creen que, como son de la nación del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, serán perdonados independientemente de sus acciones. Esta fue la misma actitud equivocada adoptada por la gente del libro que Alá, el Exaltado, criticó en el Sagrado Corán. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 18. Pero los judíos y los cristianos dicen, somos los hijos de Dios y sus amados. Di, ¿por qué entonces os castiga por vuestros pecados? En realidad, sois seres humanos de entre los que Él ha creado. Él perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Una persona ignorante que no aprende ni actúa según el conocimiento islámico, asumirá que la tradición de Dios el Altísimo cambiará para ellos. Es decir,
Aunque Él ha castigado y castigará a las naciones anteriores que lo desobedecieron persistentemente, la persona ignorante cree que esta tradición cambiará para ellos. Pero no comprende que la tradición de Dios el Altísimo no cambia para nadie ni para ninguna nación. Capítulo 35 Fatir, versículo 43. ¿Acaso les espera otra cosa que la de los pueblos anteriores? Pero no encontrarás en el camino de Alá ningún cambio, ni encontrarás en el camino de Alá ninguna alteración. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 78. Y entre ellos, la gente del libro, hay iletrados que no conocen la escritura, la Torá y la Biblia, excepto se entregan a ilusiones, pero solo están suponiendo. Otra suposición errónea clásica adoptada por los musulmanes ignorantes es que suponen que se salvarán del infierno en el día del juicio simplemente porque afirman amar al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él y a sus compañeros, que Alá esté complacido con ellos, aunque no logren demostrar este amor con acciones al aprender y actuar según sus tradiciones. ¿No recuerdan que incluso las naciones anteriores afirman amar a sus santos profetas, la paz sea con ellos, pero no estarán con ellos en el día del juicio porque no siguieron sus pasos en la práctica? El mismo resultado les ocurrirá a los musulmanes que no sigan en la práctica los pasos del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, lo que implica usar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Alá, el exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto se ha indicado en muchos versículos, como el capítulo 4 An-Nisa, versículo 69. Quien obedezca a Dios y al mensajero, con acento agudo os estarán con aquellos a quienes Dios ha agraciado, los profetas, los que afirman la verdad, los mártires y los justos. Y esos son excelentes compañeros. Este versículo deja en claro que este resultado es solo para aquellos que prácticamente obedecen a Dios, el exaltado y a su santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, no para aquellos que solo afirman amor a través de sus palabras. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 78. Y entre ellos, la gente del libro, hay iletrados que no conocen la escritura, la Torá y la Biblia, excepto se entregan a ilusiones, pero solo están suponiendo. Para concluir, la única forma de evitar que los demás nos engañen y adoptemos ilusiones y creencias falsas sobre Alá, el Altísimo, el Sagrado Corán, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y la otra vida es aprendiendo y actuando según el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que usemos las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Alá, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Pero quien no se comporte de esta manera, y en su lugar adopte la ignorancia como su camino, hará un mal uso de las bendiciones que le han sido otorgadas. Esto le conducirá a estrés y dificultades en este mundo, y luego se encontrará con dificultades y problemas en el más allá que nunca se dio cuenta ni esperó debido a su ignorancia. Capítulo 20 Ta, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Y el capítulo 39 Az-Zumar, versículo 47. Si los impíos se apoderaran de todo lo que hay en la tierra y de todo lo que se les acerque, intentarían con ello rescatarse del castigo más terrible del día de la resurrección. Y les aparecerá de parte de Dios lo que no habían tenido en cuenta. Capítulo 2 Al-Baqará, versos 79-82. Hay de quienes escriben la escritura con sus propias manos y dicen, esto viene de Dios,
para poder cambiarlo por poco dinero. Hay de ellos por lo que han escrito con sus manos y hay de ellos por lo que han ganado. Dicen, el fuego no nos tocará nunca, salvo unos pocos días contados. Did, ¿habéis hecho un pacto con Dios? Dios no romperá jamás su pacto. ¿O acaso decís de Dios lo que no sabéis? Sí, al contrario, quienes hayan cometido un mal y su pecado los haya rodeado, con acento agudo os serán los compañeros del fuego, en el que permanecerán eternamente. Pero quienes crean y obren bien, con acento agudo os serán los compañeros del paraíso, en el que permanecerán eternamente. Dios, el exaltado, critica a la gente del libro que alteró y malinterpretó intencionalmente sus escrituras divinas para obtener cosas mundanas, como riqueza y liderazgo. Por ejemplo, aceptaban sobornos de los ricos para alterar la ley divina, y así obtener concesiones para cometer pecados mediante el cumplimiento de sus deseos mundanos. Incluso alteraron la descripción del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y el sagrado Corán mencionado en sus escrituras divinas para evitar que sus seguidores ciegos aceptaran el Islam. Capítulo 6 Al-An'am, versículo 20. Aquellos a quienes hemos dado la escritura, la reconocen el sagrado Corán, tal como reconocen a sus propios hijos. Y el capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 146. Aquellos a quienes dimos el libro lo conocen, al profeta Muhammad, la paz sea con él, como conocen a sus propios hijos. Y el capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 79. Hay de quienes escriben la escritura con sus propias manos y luego dicen, esto proviene de Dios, para poder cambiarlo por poco dinero. Pero Dios, el Altísimo, les advierte que sin importar las cosas mundanas que obtengan, serán pequeñas en comparación con lo que habrían obtenido si hubieran obedecido sinceramente a Dios, el Altísimo, adhiriéndose estrictamente a sus escrituras divinas. La paz mental y el éxito en ambos mundos otorgados a quienes se comportan correctamente, es como un océano comparado con la gota que uno puede obtener al comprometer su fe. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Además, las mismas cosas mundanas que uno obtiene al comprometer su fe de esta manera, se convertirán en una fuente de estrés, miseria y depresión para ellos, ya que solo Dios, el exaltado, controla el efecto que las bendiciones mundanas tienen sobre su portador, y solo Él controla los corazones espirituales de las personas, la morada de la paz mental. Esta es la razón por la que uno a menudo observará que aquellos ahogados en lujos mundanos son las personas que sufren más problemas mentales como ansiedad, depresión y tendencias suicidas que cualquier otra persona. Esto indica claramente que sin paz mental todas las bendiciones y lujos mundanos son insignificantes, tal como dice el versículo 79. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Este castigo mundano y del más allá para aquellos que comprometen las enseñanzas divinas al mal interpretarlas intencionalmente, otorgándose así a sí mismos y a otros las concesiones para hacer un mal uso de las bendiciones que se les han concedido, se ha indicado al final del versículo 79. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 79. Hay de ellos por lo que han escrito con sus manos, y hay de ellos por lo que ganan. Una maldición aleja a una persona de la misericordia de Dios, el Altísimo, lo que le impide obtener paz mental y éxito tanto en este mundo como en el próximo, independientemente de las cosas mundanas que obtenga. Además, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 253, que adquirir conocimiento islámico por el bien de las cosas mundanas, como por ejemplo presumir ante los demás, hará que uno entre al infierno. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 79. Hay de quienes escriben la escritura con sus propias manos y luego dicen,
esto viene de Dios, para poder cambiarlo por poco dinero. Hay de ellos por lo que han escrito con sus manos, y hay de ellos por lo que han obtenido. Una rama de esta actitud es cuando los llamados eruditos islámicos abogan por acciones que no están arraigadas en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, con el fin de acumular seguidores, mientras afirman que lo que defienden proviene de Alá, el Exaltado. Como resultado, sus seguidores ignorantes se aferran a estas prácticas creyendo que provienen de Alá, el Exaltado, y toman a estos eruditos como sus líderes espirituales cuya obediencia en todas las situaciones es obligatoria. Los musulmanes deben evitar a este tipo de personas y, en su lugar, aprender y actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y evitar todas las demás acciones, incluso si parecen buenas obras, ya que cuanto más se actúa sobre otras cosas, menos se actuará sobre las dos fuentes de guía, lo que a su vez conduce al extravío. Esta es una de las razones por las que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4606, que cualquier asunto que no esté arraigado en las dos fuentes de guía será rechazado por Alá, el Exaltado. La actitud descrita en el versículo 79 también es adoptada por los estafadores, que afirman resolver los problemas mundanos de la gente mediante ejercicios espirituales religiosos a cambio de un pago. Ofrecen ejercicios espirituales afirmando que provienen de Alá, el Exaltado, a pesar de que él y su santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, los prescribieron. Estas personas deben evitarse a toda costa, ya que solo alientan a los musulmanes a perder la confianza en Alá, el Exaltado, y alejan a los musulmanes de las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, lo que conduce al extravío. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 79. Hay de quienes escriben la escritura con sus propias manos y luego dicen, esto viene de Dios, para poder cambiarlo por poco dinero. Hay de ellos por lo que han escrito con sus manos, y hay de ellos por lo que han obtenido. Una de las razones por las que Dios, el Exaltado, critica duramente esta actitud, se debe al hecho de que conduce al extravío de otras personas. Adoptar una actitud desviada es bastante malo, pero se vuelve mucho peor a los ojos de Dios, el Exaltado, cuando las acciones de uno conducen al extravío de los demás. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido que quien extravía a los demás incurrirá en el mismo pecado de cada uno de sus seguidores extraviados. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2674. Por lo tanto, uno debe asegurarse de aprender a actuar y aconsejar a los demás que se adhieran estrictamente al Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él en todo momento. Alá, el Exaltado sea, explica entonces por qué muchos eruditos de la gente del libro editaron y malinterpretaron intencionalmente sus escrituras divinas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 80. Y ellos, la gente del libro, dicen, nunca nos tocará el fuego, excepto por unos pocos días contados. Se engañaron a sí mismos con sus ilusiones cuando supusieron que eran los favoritos de Dios, el Exaltado, y que como resultado, Él los perdonaría por completo por sus pecados o los sometería a un castigo muy leve. Por lo tanto, estos resultados hicieron que valiera la pena editar y malinterpretar sus escrituras divinas con el fin de obtener cosas mundanas, como riqueza y liderazgo. Al igual que un ladrón que planea robar algo valioso creyendo que el riesgo vale la pena, incluso si lo atrapan y lo envían a prisión. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 18. Pero los judíos y los cristianos dicen, somos los hijos de Dios y sus amados. Di por qué entonces os castiga por vuestros pecados. En realidad, sois seres humanos de entre los que Él ha creado. Él perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Pero Dios, el Altísimo, deja en claro que las ilusiones no tienen valor ante sus ojos, y que quien persiste en desobedecerlo se enfrentará a las consecuencias de sus acciones. Además, su actitud no fue más que una falta de respeto hacia Dios,
el Altísimo, ya que creían que Él trataría a los que hacen el bien y a los que hacen el mal por igual en el día del juicio. Capítulo 45 Al-Hatiyah, versículo 21. ¿Acaso los que obran mal piensan que les haremos como a los creyentes que obraron bien, iguales en la vida y en la muerte? Mal es lo que juzgan. La gente del libro creía que Él castigaría a los demás por sus pecados, pero los perdonaría. Como resultado, atribuyeron la injusticia a Alá, el Exaltado, lo que en sí mismo es un pecado grave. Esto se ha indicado al final del versículo 80. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 80. Y dicen, el fuego no nos tocará jamás salvo unos pocos días contados. Did, ¿habéis hecho un pacto con Dios? Dios no romperá jamás su pacto. ¿Acaso decís de Dios lo que no sabéis? Por lo tanto, los musulmanes deben evitar la actitud de malinterpretar intencionalmente el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, con el fin de obtener cosas mundanas como riqueza y liderazgo. Lamentablemente, muchos musulmanes han seguido los pasos de la gente del libro al afirmar que son los favoritos de Alá, el Exaltado, ya que pertenecen a la nación del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Como resultado, adoptan ilusiones, al igual que la gente del libro, al creer que serán perdonados o sujetos a un castigo leve por ignorar el sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, lo que a su vez los lleva a malgastar las bendiciones que se les han concedido. No comprenden que aunque la intercesión del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es un hecho, muchos musulmanes irán al infierno. Esto ha sido confirmado en los hadices que hablan de su intercesión en el día del juicio, como el que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4308. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido que en el día del juicio quien haya disfrutado más de su vida mundana será sumergido en el infierno por un momento y rescatado. Se le preguntará si ha experimentado algo bueno en toda su existencia, a lo que responderá negativamente, ya que el infierno es tan terrible que destruye los recuerdos y sentimientos de cualquier disfrute que una persona haya sentido alguna vez. Esto ha sido advertido en un hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, versículo 4321. Esto muestra claramente que incluso un momento en el infierno es insoportable. Por lo tanto, uno no debe asumir que el castigo que se les dará en el infierno será leve. Luego Dios, el Altísimo, deja clara su antigua tradición a todas las naciones, lo que claramente elimina la actitud ilusoria que muchos han adoptado. Esta tradición no será cambiada por ninguna persona o nación, ya que esto desafiaría la justicia de Dios, el Altísimo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 81-82. Por el contrario, quienes hayan cometido el mal y sus pecados los hayan rodeado, con acento agudo os serán compañeros del fuego, en el que permanecerán eternamente. Pero quienes crean y obren bien, con acento agudo os serán compañeros del paraíso, en el que permanecerán eternamente. El arrepentimiento sincero incluye sentirse culpable, buscar el perdón de Dios el Altísimo o de cualquier otra persona que haya sido perjudicada, siempre que esto no empeore la situación, prometer no volver a cometer el mismo pecado o uno similar y compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a Dios, el Altísimo y a las personas. El que se arrepiente sinceramente no será arrepentido por sus pecados. Solo el que persista con valentía en su desobediencia a Dios, el Altísimo. Dios el Altísimo también deja en claro que el éxito en este mundo o en el próximo no es posible sin actualizar la propia fe mediante la realización de buenas obras, lo que implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Afirmar verbalmente la fe sin respaldarla con acciones, no conducirá a la paz mental ni al éxito ni en este mundo ni en el próximo. De hecho, quien no actualiza su fe corre el riesgo de dejar este mundo sin ella, lo que es la mayor pérdida. Esto puede ocurrir porque la fe de uno es como una planta que debe ser nutrida con buenas obras.
De la misma manera que una planta morirá cuando no obtenga alimento, como agua, también puede morir la fe de una persona que no la nutrió con buenas obras. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 82. Pero quienes crean y obren bien serán los compañeros del paraíso, donde vivirán eternamente. Para concluir, uno debe evitar malinterpretar las enseñanzas divinas para satisfacer sus deseos. No debe elegir qué mandamientos y prohibiciones divinas seguir y cuáles ignorar según sus deseos, ya que esto es una forma de malinterpretar las enseñanzas divinas. Debe evitar adoptar ilusiones al suponer que puede ignorar la obediencia a Dios, el Exaltado, y aún así lograr la paz mental y el éxito en ambos mundos. Esta actitud solo conduce a problemas en ambos mundos. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. En lugar de eso, deben obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se les han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esta actitud conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shakepod.com.